Vamos, hermanos y hermanas amadas en el Señor, esperando que cada uno se encuentre bien y se hayan podido gozar delante de la presencia del Señor en este culto que hemos preparado cada uno de nosotros en sus casas junto con sus familias al Señor. Y esperando cada uno de ustedes, así como yo también, la palabra del Señor, la palabra que el Señor va a entregar a cada uno de ustedes en este día y que ya entregó a mi vida por misericordia y que también ya ha hecho un efecto para mí en su misericordia, y el Espíritu Santo ha hablado mi vida y esperemos que también hable la de ustedes. Así que le invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 26. Vamos a recorrer el libro de Hechos porque vamos a tocar un tema muy importante que es acerca de la necesaria predicación de la iglesia del Evangelio de Jesucristo y de la defensa de este mismo, así como Pablo lo hace en este capítulo, en el capítulo 26, donde hace mención de muchas cosas y que vamos a ir tocando en esta predicación con la ayuda del Señor. Amén. Así que Hechos, capítulo 26, versos, vamos a leer los primeros 3 versículos, pero como les decía, vamos a tocar prácticamente el capítulo completo. Amén. Así que Hechos 26, los primeros 3 versículos, dice así: Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las cosas, todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vamos a orar al Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, delante de ti dejo este tiempo, Señor mío, delante de ti descanso, Señor mío, para que sea tu Espíritu Santo el que hable a la iglesia, el que habla a través de mí, Señor mío, y que sea una palabra poderosa, Señor mío, para poder edificarnos como iglesia, edificarnos como cuerpo, Señor mío, y crecer juntamente en las maravillas y en la misericordia del Señor. Mi Dios, gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, Pablo comienza una defensa de que ya venía haciendo capítulos anteriores. Si usted hace un recorrido y usted lo puede después repasar en su casa, Pablo comienza a hacer defensa de su fe, de lo que él creyó desde el capítulo 22, de este mismo libro, de hecho, hace defensa contra el pueblo, contra la gente. Él hace defensa de su fe. Luego en el capítulo 23 hace defensa ante el concilio de los principales sacerdotes judíos. Luego en el capítulo 24 hace defensa ante Félix, que después vuelve a ser mencionado, lo vamos a escuchar después nuevamente. Y luego en el 25 hace defensa ante el gobernador Festo. Pero ahora hace defensa ante el rey Agripa. Y es aquí donde queremos tocar hartos puntos con la ayuda del Señor acerca de esta defensa que Pablo hace. Y son esenciales para la predicación y la defensa del Evangelio. Y la primera es, enfocándonos en los primeros 3 versículos que leímos, porque dice el verso 2, dice, me tengo por dichoso, Pablo hablando, dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Y es impresionante cómo Pablo dice, me es dichoso, sabiendo de que Pablo venía de ser golpeado, de ser encarcelado, de pasar de golpe a golpe, de azote a azote. Pablo sigue presentando la bienaventuranza del Evangelio de manera dichoso. Si usted busca el sinónimo de la palabra dichoso, dice ser una persona dicha, bienaventurada, una persona gozosa, una persona alegre. Y es increíble cómo Pablo, sabiendo de que venía de situaciones difíciles, siendo encarcelado, siendo golpeado, Pablo mantenía su dicha. Y es que
las circunstancias no manejan nuestro gozo. Las circunstancias de la vida no son las que manejan nuestro gozo. Porque nuestro gozo, dice la palabra, está en Cristo. Y mire, en la Biblia, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, desde los versos 12 al 16, dice así, mire, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay de vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y es que para Pablo él sabía y entendía esta palabra como de ella. De hecho, Pedro escribe esta palabra justamente, yo creo, pensando en lo que vivió Pablo. Porque a pesar de que Pablo había sido muy criticado, muy juzgado, Pablo entendía de que la dicha de él, el gozo de él, no estaba en lo que la gente dijera, sino estaba en Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 4, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y si usted logra entender qué significa el estar gozado, significa estar alegre, ¿cierto? Alegre, dichoso, contento. Pero la palabra regocijado significa estar re contento, re alegre, re feliz, re dichoso. O sea, es una palabra aún mayor. Pero Pablo hace mención a esto: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto es muy importante, hermano, que nosotros lo tengamos muy claro. Porque nuestro gozo ni nuestro regocijo no está en las cosas materiales, hermano. No está tampoco en el dinero. Ni tampoco está en las personas que están cerca de nosotros. Por ejemplo, mi señora no puede regocijarse en mí porque el día que nosotros discutamos, ella no va a poder, no tiene que estar enojada con todo el mundo, ni tiene que estar triste porque su gozo no está no está en mí, sino que está en el Señor. Y viceversa también. Por eso es súper importante, hermanos, que nosotros entendamos en dónde está nuestro gozo, en qué nos regocijamos, para que cuando nos enojamos con algún ser querido o algo no nos salga bien, no perdamos ese gozo, sino que nos mantengamos gozados. Y Pablo dice, y regocijaos, pero en el Señor. Regocijaos una vez más, dice el Señor. Por ende, no vienen las cosas materiales, no viene en las cosas que tengamos o a lo que no tengamos, sino que viene en el Señor. Y si uno continúa la lectura del libro de Filipenses, los versos más adelante, desde el 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, cuando alguien, y esto es súper importante, hermano, porque cuando nosotros vamos a presentar el Evangelio de Jesucristo, a veces pasa que yo no voy a hablar del Señor si me sale todo mal. ¿Eh? Y eso es porque nuestro gozo no está en el Señor, está en las cosas que nos pasan. A veces decimos, no, Señor, ¿cómo voy a hablar de ti si mira, me sale todo mal? No me resulta esto, estoy peleado con este. Y es que nuestro gozo, nuestra necesidad de hablar del Señor no está en las cosas que nos pasan, ni en las circunstancias que vivamos, sino está en el Señor.
Y cuando uno va a presentar defensa, cuando uno va a hablar del Señor, uno tiene que estar como Pablo. Pablo, cuando se presentó al rey Agripa, y volvemos a Hechos 26, le dice: me tengo por dichoso. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que a veces le han preguntado: ¿y cómo está usted, hermano? Bien, bien. ¿Ah? Y otros: no tan bien. Otros: sí, bien. Pero ¿cuántos han dicho: cómo está usted, hermano? Bien, dichoso, bienaventurado, gozado en el Señor? ¿Cuántos han podido responder alguna vez así? Yo creo que muy poco. Yo creo que si algún día alguien que no conoce del Señor le dice: ¿y cómo está usted? Dichoso, bienaventurado, gozoso, excelente, gracias al Señor estoy muy bien. Yo creo que la persona le va a decir: ¿qué te pasó? ¿Te estás contento? ¿Te ganaste el quino o algo así? Y no, pues hermano, la respuesta suya es: no, yo estoy así porque yo, gracias a Cristo, tengo vida eterna. Y esa era la dicha que tenía Pablo. Ese era el gozo que tenía Pablo. Esa era la bienaventuranza. Por eso que Pablo, cuando presentaba todas las defensas que presentó, las presentaba así, porque sabía que era una oportunidad para que otros conocieran al Señor. Por eso, cada vez que usted presente al Señor, hágalo con gozo, hágalo con alegría, hágalo con regocijo, porque hay una posibilidad de que un alma se convierta al Señor. Amén. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Por sumo gozo, o sea, estamos hablando de no solamente gozo, sumo gozo, o sea, algo mucho más alto. Tener entonces por sumo gozo, o sea, por mucha alegría, cuando cada uno de nosotros nos presentemos en las diversas pruebas. Amén. Entonces, Pablo, en el libro de los Hechos, comienza a presentar esta defensa y comienza en el verso 3, que lo leímos, decía: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Qué quiere decir Pablo al decirle al rey: porque tú conoces todas las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos? Y es que Pablo, no olvidemos que Pablo era judío. Y Pablo sabía muy bien de que todos los reyes habían y tenían conocimiento de la palabra y tenían conocimiento de las profecías que habían escritas. Si usted hace un recuento más atrás, el libro de los Evangelios hace mención del rey Herodes, que se entera de que Jesucristo había nacido y él se recuerda de las profecías. Entonces causó temor en él y mandó a matar a todos los niños, porque sabía lo que iba a pasar y porque tenía conocimiento. Entonces por eso Pablo le dice: yo sé que tú conoces, tú sabes de las costumbres de los judíos, y es importante que tú me puedas prestar atención ahora con paciencia a lo que te voy a decir. Amén. Entonces, esto es súper importante, hermano, porque a veces nosotros, cuando presentamos defensa o cuando nosotros predicamos al Señor, a veces inmediatamente nos vamos al testimonio. No, a mí el Señor hizo esto, el Señor me sanó de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente a veces llega con una esperanza equivocada. Porque a veces decimos: no, ven al Señor, a mí el Señor me sanó de esto. Y la persona puede decir: ah, te sanó, entonces yo también. Y si el Señor no lo quiere hacer así, entonces nosotros, la primera defensa que nosotros hacemos es a través de la palabra. La palabra es la que convence, la palabra es la que logra causar un impacto en la vida de las personas. Y por eso Pablo le dice: yo sé que tú conoces todo, tú conoces de la palabra, tú sabes las profecías, tú sabes todo. Por eso ahora yo te voy a contar quién era yo. Y comienza Pablo desde el versículo 4, comienza a decirle quién era él. Dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo a Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio.
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Esta era la esperanza por la cual los judíos lo acusaban. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí Pablo empieza a decir qué es lo que era Pablo antes. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Y aquí Pablo comienza a decirle quién era él. Y yo siempre he pensado en esto, siempre he dicho, yo creo que persona más mala que Pablo no existe. Pablo era malísimo, era perseguidor del cristiano. Él daba su voto, decía su aprobación para que los mataran, los perseguía para meterlos en la cárcel. A todo aquel que servía a Jesús los perseguía, los buscaba. Era malísimo. Y Pablo, después de conocer al Señor, tiene un cambio y un arrepentimiento notable, genial, lo que hace el Señor, las misericordias del Señor. Y es por eso que a veces nosotros no tenemos que sentirnos menos por lo que quizás hayamos hecho en un pasado. Y no tampoco sentir que la gente nos juzgue, porque Pablo podría haber dicho, yo no voy a poder predicar porque la gente me conoce así. No, Pablo sabía lo que había hecho, pero también tenía conciencia de que él no sabía lo que hacía. De hecho, si vamos al libro de 1 Timoteo, en capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, desde el 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Entonces, Pablo, teniendo conciencia de lo que había hecho, sabía también de que lo había hecho por ignorancia. Pero también sabía de que el amor de Jesús y la misericordia lo movía ahora a hacer el bien. Lo había limpiado, lo había renovado a hacer el bien. Y eso es lo que también hizo el Señor con nosotros. Nosotros también quizás hicimos cosas malas, cosas de las cuales nos arrepentimos quizás en la vida pasada. Pero Dios nos limpió de eso. Dios nos limpió de eso y ahora somos servidores del Señor Jesucristo. Y aquí después Pablo, a contar del versículo 12, comienza a contarle y a relatarle al rey lo que había pasado cuando conoció a Jesús. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando me veía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Maravilloso, ¿cierto? Maravilloso lo que el Señor hizo con Saulo en ese tiempo y que luego el Señor le cambió su nombre a Pablo. Finalmente dice la Escritura en el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y con esto ya quiero ir terminando. Dice, no fui rebelde. ¿Qué es ser rebelde? Ser desobediente, ¿cierto? Y Pablo dice, no fui rebelde, rey, a la visión que el Señor me entregó. Ahora la pregunta es para nosotros.
¿Cuántos hemos sido rebeldes a la visión que el Señor nos ha entregado, a la visión celestial que el Señor nos ha entregado? ¿A cuál? ¿A cuál visión celestial se refería Pablo? El verso 20. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este es el tiempo, iglesia, de que podamos atender con más diligencia a esto. A veces se pierde mucho tiempo hablando sobre otras cosas que no tienen ningún sentido. Nosotros entendemos que la salvación viene solamente por Cristo, por ende lo único que tenemos que hablar nosotros los cristianos es de Cristo. No hay otro tema más importante que ese. Solamente a través de Él hay salvación. Y hoy en día, sobre todo con esto que está pasando con la enfermedad del coronavirus, no es un tiempo para hablar del coronavirus, hermano. No es un tiempo para desgastarnos en eso. ¿Saben por qué? Porque el coronavirus va a pasar. Se va a encontrar la medicina, quizás esto va a desaparecer, después van a venir otras, y así dice la Biblia. Pero lo más importante, hermano, no es hablar de eso. ¿Sabe por qué? Porque esto va a pasar, se va a encontrar la medicina y al final después todos nos vamos a olvidar de esto. Pero de Jesús tenemos que hablar. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana todos vamos a morir. Todos vamos a morir de una u otra forma, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 80, a los 90, a los 100 años de edad, a lo que Dios permita, vamos a morir. Pero la pregunta es, ¿qué hay después? Para algunos no hay vida después de la muerte, pero la Biblia dice de que sí la hay, y hay eterna, pero solamente se puede llegar a través de Jesucristo el Señor. Por eso, iglesia, es el tiempo de comenzar a dar testigos, ser testimonios de Jesucristo, comenzar a dar testimonio de lo que Él ha hecho a través de su palabra y a través de su vida, con gozo, con sumo gozo, independiente de las circunstancias que pueda estar viviendo. Es un tiempo de hablar con alegría, con gozo, con dicha de lo que el Señor ha hecho a través de su palabra y de lo que el Señor ha hecho en su vida como testimonio personal. ¿Y de qué forma? Finalmente Pablo termina en el verso 24 diciendo así, diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo ya terminando su defensa, Festo, uno de los gobernantes que estaban ahí, que ya Pablo le había hablado, a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿A cuánto le han dicho que estás loco? ¿Ah? ¿A cuánto le has dicho, oye tú, ¿por qué lees la Biblia cada rato? Ya es mucho ya. En mi trabajo me dicen fanáticos, nos dicen los fanáticos a nosotros con mi compañero, porque hablamos del Señor a cada rato, porque ponemos alabanza a cada rato. Y así le dicen, y quizá usted también le dice, y ya te va a ir a la iglesia nuevamente, y ya te vaya a conectar nuevamente para ver al pastor, y ya te vaya a conectar para escuchar la palabra, mejor digamos. Pablo le decían eso, pero mire la respuesta de Pablo. Más él dijo, no estoy loco, excelentísimo. Mire la respuesta de Pablo. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando leíamos que decíamos que nosotros teníamos que presentar defensa con mucha cautela, pero sí con mucha responsabilidad y con mucho amor propio también, entendiendo de que no estamos refiriendo a una persona? Y mire, y Pablo le dice, no estoy loco, excelentísimo. Jamás le faltó el respeto. Excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Haciendo mención al rey Agripa, diciéndole, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, esto no fue algo escondido, esto se vio a luz pública, todo lo que pasó con Pablo, todo lo que pasó con su conversión. No ha sido en un rincón que nadie la ha sabido, todos la han sabido. Y el 27 le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le dice, yo sé que crees. Yo sé que crees, rey. Y el 28 le dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto
estas cadenas. Pablo finalmente termina, o mejor digamos, el rey Agripa termina diciéndole: Pablo, por poco me persuades. A veces se piensa de que el hablar mucho o el persuadir mucho es malo. Pero el persuadir, si usted lo busca en el diccionario, significa hablar o intentar convencer. Y el antónimo de eso es obligar. Y a nadie se le obliga. Lo único que intentamos nosotros a través de este medio, a través de las iglesias o a través de la conversación personal que usted pueda tener de alguien o con alguien, es que intentamos persuadir. Porque nosotros sabemos que el que finalmente da el crecimiento es el Señor, y que será la palabra que vamos a compartir el domingo. Pero esta es la palabra para la iglesia. Hoy es tiempo de predicar, iglesia, y predicar de Cristo, porque todas las otras cosas pasarán y nuestra vida también pasará, pero el día de mañana hay una vida después, y esa se logra solamente a través de Jesucristo. Es tiempo de predicar, iglesia, con alegría, con gozo, y con mucho gozo, porque dice: regocijaos en el Señor, no en las cosas del mundo, no en la familia, no en las situaciones que pasan. Nos regocijamos en el Señor. Iglesia, es el tiempo de predicar la palabra del Señor. Y si tú no eres cristiano y estás escuchando por primera vez un mensaje y has sentido como el rey que te he persuadido a través de esta palabra, yo te invito a que puedas hacer una oración de fe, una oración de entregar tu vida a Cristo. Hay una vida después, y es eterna en Cristo. Y ahí no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber nada, sino que viviremos eternamente alabando y gozándonos delante del Señor. Si te gustaría vivir esta vida, si te gustaría realmente ser parte de este reino, yo te invito a que hagas esta oración de fe junto conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, me declaro pecador, me declaro, Señor, indigno delante de ti, pero tal cual como decía tu palabra, tú a estos viniste, a los pecadores. Tú no viniste ni a los santos ni a los sanos, tú viniste a los pecadores, Señor. Por eso yo te reconozco como Dios, como el creador de todas las cosas, y reconozco a Jesús como el Hijo tuyo, Señor mío, que vino un día y murió en una cruz y resucitó al tercer día, y hoy está sentado a la diestra tuya, Señor. Y yo lo acepto como mi Señor y mi Salvador, para vivir eternamente y para siempre junto a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia es el tiempo de despertar. Es el tiempo de reaccionar y es el tiempo de entender que ahora es cuando más tenemos que hablar del Señor. Hablar de Jesucristo y de que en Él solo hay salvación. ¿Cómo? Como lo hizo el apóstol Pablo, con sumo gozo, más allá de las circunstancias. Dichoso estaba de dar fe de lo que el Señor había hecho con su vida. Damos fe, primero que nada, a través de su palabra, luego a través de nuestros testimonios, sin desmerecernos, porque el Señor sabe y conoce nuestras cosas, nuestras condiciones, sabe cómo vivíamos antes, pero éramos incrédulos, no teníamos conocimiento, pero ahora sí, y no siendo rebelde, como no lo fue Pablo, sino que atendiendo rápidamente y prontamente a la visión celestial que el Señor nos entregó del día que nos convertimos al Señor. Y lo que intentamos es persuadir, no obligamos a nadie, persuadir, porque el crecimiento lo da el Señor y lo da en su tiempo. Que el Señor les bendiga. Oremos, iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra, mi Dios. Reconocemos, Señor mío, que hemos sido faltos en esto, que nos hemos preocupado, Señor mío, de muchas cosas, hemos hablado de muchas cosas,
pero el enemigo nos ha tenido entretenidos, Señor mío, con otras cosas más que la predicación de tu palabra, Señor mío. Señor, ayúdanos de las diferentes formas, de los diferentes medios, a poder predicar tu palabra, Señor mío, en estos tiempos en donde más necesidad hay de que la gente pueda reconocer a un Cristo, a un Señor que vino un día y murió por cada uno de nosotros. Señor, persuádenos a entender esto, Señor mío. Insiste en nosotros, Señor, y amonéstanos a que esta visión tiene que comenzar a hacerse viva en cada uno de nosotros para poder llegar a otros a la salvación, sabiendo y reconociendo que nosotros solo predicamos la palabra, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Te doy gracias, Señor, y descansamos en ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se gozaron hoy día? Yo me gocé hoy día en el Señor. Y esperamos en el Señor lo que va a seguir aconteciendo con cada uno de nosotros. En cuanto a la iglesia sigue funcionando. Yo la otra vez pensaba en esto y lo hice mención en la iglesia. Los que se recuerdan que dije que la iglesia era una panadería, ¿se recuerdan? Era una panadería abierta. Y qué triste es para alguien ir a la panadería y encontrarla cerrada, o ir a la panadería y encontrarla abierta pero sin pan. Y yo lo hacía mención con la iglesia. Pero el Señor hoy día, cuando preparaba esta palabra, me decía, es que ustedes son la panadería. Cada uno de ustedes es una panadería. Y la gente tiene necesidad y va a ir a ustedes. Y qué triste sería de que ninguno de ustedes no le hable del Señor. Cierren su iglesia, cierren la bendición que ustedes tienen. Y quizás ustedes abren la boca, pero no le dan pan. Le dan cualquier otra cosa, pero no le dan pancito fresco. Iglesia, usted y yo somos las panaderías. Y necesitamos que las abramos y que encendamos los hornos y comencemos a dar pancito fresco, tan necesario para la gente que hoy en día necesita de escuchar una palabra de bendición y de aliento. Así que el Señor les bendiga. Nos encontramos el sábado en la oración a las 8 de la mañana en casa, y el domingo hemos estado llamando a algunos, todavía nos faltan muchos hermanos por llamar, probando la posibilidad de contactarnos por cámara y hacer un culto en vivo para el domingo. Así es que vamos a estar avisando, seguiremos llamando, a lo mejor hay varios que nos faltan, así que no se preocupen, vamos a estar llamando, pero esperamos en el Señor que todo lo que podamos hacer sea de bendición para cada uno de nosotros y podamos glorificar el nombre del Señor y extender esto a mucha más gente que tiene necesidad de conocer al Señor y tener un encuentro con Jesucristo y pueden encontrar vida eterna para ellos. Así que el Señor les bendiga y que tengan un lindo término de semana. Bendiciones.